Pues ahora esta casa es para mi familia, y si quieres quedarte tendrás que ayudar en todo lo que se necesite. Aquí, soltó mi hijo Ricardo, con una frialdad que dolía como si hablara con un desconocido. Mi nombre es Ernesto Salgado, tengo 78 años, y nací en León, Guanajuato. Pasé casi toda mi vida en una casita humilde que heredé de mis padres. Desde joven trabajé como albañil cargando bloques, levantando muros hasta convertirme en maestro de obra. Nunca reuní una gran fortuna, pero siempre supe ganarme el pan con dignidad. Tras jubilarme, seguí aceptando trabajitos para completar el ingreso, y gracias a esa disciplina guardé un ahorro modesto. Mi hijo menor Ricardo vivía con su esposa Marisol en un departamento rentado en San Luis de la Paz. Las cosas se complicaron, la renta subió. Su patrón le atrasó el pago y cuando lo noté estaban a punto de quedar en la calle. Yo sabía lo que significaba no tener techo, así que vendí mi casita y utilicé mis ahorros para comprar una más amplia con 3 recámaras pensando que podríamos vivir juntos. Creí que así protegía a la familia y aseguraba un respiro para todos. El día de la mudanza me levanté temprano. Preparé café y pan calientito. Ayudé a Ricardo y Marisol a acomodar sus maletas en el cuarto del fondo. Sentí orgullo. La casa aún olía a pintura nueva. El patio estaba limpio y por un momento imaginé que aquello era el comienzo de un tiempo mejor. Por la tarde, al volver del mercado, vi un camión estacionado afuera. Descargaban colchones, bolsas, una estufa. Reconocí a doña Rosa, la madre de Marisol. Pero no venía sola, el padre, 2 hermanos, una tía y un primo adolescente bajaban y subían como si ya fuera suyo. Marisol, sonriente, dijo que se quedarían unos días mientras encontraban lugar. No fue pregunta, fue declaración. Con los días vi que no planeaban irse. El padre de Marisol tomó una esquina de la sala para sus cosas. Su madre movió mis ollas de sitio. Los hermanos usaron el patio para sus bicicletas y empezaron los pedidos disfrazados de órdenes. Don Ernesto. ¿Puede traer más agua? Podría barrer el patio, sin un por favor ni un gracias. Ricardo callaba. Evitaba mirarme como si no quisiera enfrentar la situación, pero cuando habló fue solo para repetir que esa casa era de su familia y que si yo quería quedarme debía ayudar. No respondí, solo lo miré. Luego miré mis manos y seguí limpiando mis botas. Pasé más tiempo en la terraza. Oía las risas desde la sala, el hervor de la olla en la estufa, voces llenando cada rincón. No hacía falta que me dijeran nada para sentir cómo mi espacio se encogía. Esa sensación de estar parado en un lugar que pagué pero donde ya no parecía bienvenido se clavó en silencio. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por mi ventana, no traía calor, traía peso. Me levanté antes que todos. Preparé café solo para mí, sin ruido. Antes, en mi vieja casita, hacía café para todos, llenaba la mesa de pan dulce, servía con cuidado. Ahora ni siquiera sabía si habría espacio para dejar una jarra sin que alguien la moviera. Salí al patio con mi taza y miré el cielo. Era un azul limpio de esos que solo Guanajuato conoce. Escuché pasos detrás. Era el padre de Marisol que apenas inclinó la cabeza y pasó rumbo al portón. Ni un buenos días. Minutos después, 2 de los hermanos salieron en bicicleta levantando polvo y uno dejó la puerta abierta. Ya no me sentía en mi casa. Cada rincón estaba tomado por algo ajeno. En la sala, la tía de Marisol había extendido una cobija en el sofá para dormir. En el comedor, una caja llena de ropa que no reconocía. En la cocina, mis utensilios mezclados con los suyos y las sartenes viejas que usé por años apiladas en un rincón como trastos inútiles. Esa tarde, mientras me servía otro poco de café, escuché en la cocina Marisol decía a su madre: «Aquí vamos a estar mejor, mamá. Aquí nadie nos va a correr». Su madre respondió: «Pues sí, esta casa está perfecta para todos. Don Ernesto ya está grande, no necesita tanto espacio». No sabían que escuchaba, o no les importó. No contesté. Fui a mi cuarto. Abrí la gaveta de la mesita y saqué el sobre con los papeles de la casa. Pasé la mano sobre la escritura con mi nombre y la guardé de nuevo. Ese papel era el único recordatorio de que aunque quisieran borrarme, yo seguía siendo el dueño.
Con los días la rutina cambió. Ya no me preguntaban si quería comer, servían, y si quedaba algo lo dejaban en la mesa. A veces recalentaba lo que sobraba. No me importaba cocinar para mí. Lo que dolía era sentirme apartado sin que nadie lo dijera. Ricardo casi no hablaba conmigo. Cuando lo hacía era para pedirme algún favor. Pedía que llevara la moto del cuñado al taller, que hablara con los de la luz, porque yo conozco mejor a los de la compañía, o que arreglara una puerta atascada. Encargos disfrazados de confianza, pero yo sabía que eran tareas que no querían hacer. Empecé a notar cosas, no espiar, solo notar. Noté que el recibo de luz subió con tantos aparatos y celulares cargando. La despensa se vaciaba en días y lo que yo compraba desaparecía. Nadie limpiaba el patio salvo yo. Un viernes regresé con una bolsa grande de frijoles, arroz y aceite. Apenas la puse sobre la mesa, Marisol dijo: «Ah, don Ernesto, qué bueno que trajo. Así tenemos para todos». Y guardó todo sin ofrecerme ni un vaso de agua. Ese para todos resonó como un eco que perforó mi cabeza. Aún así, no mostré enojo. La ira, cuando se suelta sin control, se pierde. Preferí guardarla. Sabía que si explotaba a ellos lo usarían para pintarme como el viejo amargado que no quiere compartir, y no iba a darles ese gusto. Por las tardes me sentaba en la banquita junto a la entrada. Desde ahí observaba la calle, saludaba a los vecinos y sobre todo pensaba no en cómo irme, sino en cómo quedarme. Pero quedarme bajo mis propias reglas. El silencio a veces corta más que un cuchillo. Una noche, mientras todos estaban en la sala viendo televisión, salí al patio con una cobija y me quedé mirando las estrellas. Recordé cuando Ricardo era niño y corría descalzo por las calles de tierra pateando una pelota gastada. Me vino a la mente el triciclo de madera que le fabriqué porque no había dinero para uno de verdad. Recordé el día que me abrazó con fuerza después de que lo defendí de unos chicos mayores y me pregunté cuándo ese niño dejó de verme como padre para verme como un estorbo. Pero hay preguntas que no se responden de inmediato. Lo único que tenía claro era que no permitiría que me fueran borrando poco a poco de mi propia vida. No soy hombre de muchas palabras, pero cuando hablo pesan. Por ahora el peso estaba en mi silencio. Pasaron algunos días sin incidentes mayores, pero el ambiente seguía igual. La familia de Marisol hablaba de nuestra casa frente a mí como si yo no existiera. Ricardo no los corregía. Empecé a levantarme más temprano para tener un rato de paz antes de que todos despertaran. Ese momento era mío: el café humeante, el aire fresco, los pájaros en el cable de luz. Una mañana, mientras barría el patio, uno de los hermanos de Marisol me dijo: «Oiga, don Ernesto, puede apurarse, vamos a poner la carne en la parrilla». Lo miré tranquilo y le respondí: «Aquí nadie me apura, muchacho. Este patio lo limpio a mi paso». No alzó la voz, pero se fue murmurando algo que no entendí. Ese día confirmé que aunque no gritara, mi manera de mirar y contestar les incomodaba. Y eso de algún modo me dio una pequeña satisfacción. Empezaban a entender que yo no era un hombre al que se empuja sin respuesta. Esa noche, encerrado en mi cuarto, como siempre, saqué el sobre con la escritura. Lo puse sobre la mesa y lo observé un buen rato. No era solo un papel, era mi carta más fuerte, pero aún no era el momento de usarla. Primero necesitaba que ellos creyeran de verdad que yo estaba vencido. Solo así, cuando llegara el instante, el golpe sería certero. Por ahora mi plan era sencillo: aguantar, observar y esperar. Porque la paciencia mezclada con memoria es mucho más poderosa que la rabia. Un martes temprano el ruido comenzó antes de que saliera el sol: la licuadora, la televisión en la sala y el primo de Marisol hablando por teléfono a todo volumen. Yo estaba sentado en mi cama mirando por la ventana y pensé que tal vez era hora de cambiar mi rutina. No para adaptarme a ellos, sino para que no me encontraran siempre en el mismo sitio como si fuera parte del mobiliario. Me vestí, guardé mis objetos más personales en una caja, unas fotos, un reloj viejo, el sobre con la escritura, y los escondí en el ropero. No era miedo a que los tomaran, pero prefería que no estuvieran a la vista. Salí sin decir palabra y caminé hasta la plaza principal. Me quedé un rato sentado en una banca saludando a conocidos y bebiendo un café de olla que compré en un puesto.
Fue la primera mañana en semanas en que sentí que el aire me pertenecía. Al volver, la cocina estaba abarrotada. La madre de Marisol y su tía discutían sobre la comida mientras el padre veía televisión con los pies sobre la mesa. Ricardo no estaba. Me miraron como si recién recordaran que yo vivía ahí. No dije nada. Fui directo a mi cuarto y hojeé un periódico viejo. Esa tarde me encontré con Ricardo en el patio. Me pidió prestado algo de dinero para completar la renta del local de un amigo que le había dejado una moto. Lo miré, respiré hondo y le contesté: «Ahorita no puedo, hijo. Estoy guardando para mis cosas». No le agradó. Su gesto cambió, pero no insistió. Era la primera vez desde que nos mudamos que le decía que no, y aunque doliera, sentí que era necesario. En los días siguientes comencé a salir más. Iba al mercado, pero también me detenía a platicar con vecinos o a visitar a un viejo amigo carpintero. No hablaba mucho de lo que pasaba en mi casa, pero escuchaba y observaba. Cada salida era un recordatorio de que había vida más allá de esas paredes y que la familia de Marisol no controlaba todo. Un domingo por la mañana, mientras todos dormían, me levanté temprano y preparé el desayuno: huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café caliente. Puse la mesa como antes, con platos limpios y servilletas dobladas. Me senté a comer solo. Cuando empezaron a levantarse, yo ya lavaba mis trastes. Marisol comentó: no hizo para todos. Le respondí sin mirarla. Hoy cociné para mí. Cada quien sabe cómo empezar su día. La cocina quedó en silencio por unos segundos. Después escuché a su madre murmurar algo, pero no me importó. Ese gesto sencillo me devolvió una sensación perdida control. Era mi manera de marcar un límite, aunque fuera en lo mínimo, y noté que eso los incomodaba. No estaban acostumbrados a que yo actuara por mi cuenta sin ofrecerles nada. Con el tiempo comencé a hacer otras cosas similares. Lavaba mi ropa aparte, guardaba mi comida en una bolsa dentro del armario, cerraba con llave mi cuarto al salir. No era para aislarme, sino para dejar claro que había partes de mí y de mis cosas que no les pertenecían. Un jueves por la tarde, el hermano mayor de Marisol dejó su moto bloqueando el acceso al lavadero. Cuando llegué con una cubeta de ropa, le pedí que la moviera. Dijo que tenía prisa y que después lo haría. No discutí. Fui a mi cuarto, tomé mis llaves y moví la moto yo mismo, dejándola sobre la banqueta afuera. Él salió molesto diciendo que no tenía por qué tocarla. Lo miré directo y le respondí: «¿Y tú no tienes por qué bloquear mi paso en mi casa?». Esa última frase lo dejó sin palabras. Esa noche Ricardo entró a mi cuarto sin tocar. Me preguntó si había problema con que la familia dejara más cosas en el patio, porque estaban arreglando un cuarto para ellos. Le dije que el patio no era bodega y que si querían espacio lo buscaran fuera. Frunció los labios y dijo que yo estaba cambiando. No respondí. A veces el silencio pesa más que cualquier discusión. Mientras tanto, seguía guardando todo en mi memoria. No anotaba nada, pero recordaba cada gesto, cada palabra, cada falta de respeto. No por rencor, sino porque sabía que algún día esa información sería útil. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me quedaba en la terraza observando las luces distantes del cerro. Pensaba en mi padre, quien me enseñó a nunca rendirme. Él solía decir: «Hijo, la tierra que trabajas con tus manos es tuya, pero tienes que defenderla». Y aunque ahora la tierra fuera cemento y ladrillo, el principio seguía siendo el mismo. Un día decidí no comer en casa. Salí temprano. Fui al mercado, compré un plato de barbacoa y lo disfruté sentado en la plaza. Al regresar, Marisol me comentó que habían preparado comida y me habían guardado un plato, pero su tono no sonaba a amabilidad, sino a control. Le agradecí, pero le respondí que ya había comido. Esa simple respuesta pareció irritarla más de lo que imaginé. No buscaba pleitos, pero tampoco iba a permitir que decidieran hasta lo que debía comer. Cada pequeño gesto mío era una forma de recuperar el derecho a decidir sobre mi propia vida. Y así poco a poco la casa empezó a sentir mis ausencias y mis silencios. Yo no era el abuelo mudo en un rincón, era el hombre que comenzaba a escaparse de su dominio, el que ya no reaccionaba como ellos esperaban.
Y aunque aún no lo notaban, cada paso mío fuera de su control era como quitar un ladrillo de la muralla que habían construido entre nosotros. Sabía que faltaba para que todo llegara al quiebre, pero también sabía que cuando ese momento llegara no me encontrarían débil ni vencido, me encontrarían preparado. La tensión en casa ya no se escondía. Se podía cortar en el aire como ese viento denso que antecede a la tormenta. Lo sentía en cada paso que daba por el pasillo, en cada vez que abría la puerta de la cocina y encontraba miradas que me excluían. No necesitaba palabras, las paredes hablaban por ellos. Era un viernes por la tarde y yo barría hojas secas en el patio. El hermano mayor de Marisol estaba sentado en una silla plástica revisando su celular. Me acerqué y le pedí que moviera su mochila que bloqueaba el paso hacia el lavadero. Ni siquiera levantó la mirada, solo dijo, «Ahorita la quito». Seguí barriendo, pero 10 minutos después la mochila seguía ahí. Pasé, la tomé y la dejé en un rincón. Entonces levantó la cabeza y dijo, «Oiga, don Ernesto, no tiene por qué tocar mis cosas». Lo miré fijo y respondí, «Y tú no tienes por qué dejar tus cosas en medio del paso de los demás. Aprende eso». No levanté la voz, pero las palabras pesaron. Se levantó bufando y entró a la casa. Minutos después escuché que hablaba con su madre y con Marisol en la cocina diciendo que yo andaba de malas. No me importó. Volví a mi tarea. Esa misma noche, cuando Ricardo llegó, Marisol lo recibió en la entrada. No escuché todo, pero oí mi nombre varias veces. Él entró a mi cuarto sin tocar como ya era costumbre. «Papá, ¿qué está pasando? Me dicen que andas peleando con todos». Cerré el periódico y lo miré. «No peleo con nadie, hijo. Solo pido respeto. Y si a tu gente le molesta, no es mi problema». Esa última frase le dolió. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, «Pues acuérdate que esta casa es para todos, y si quieres quedarte hay que estar en paz». Sonreí apenas y le respondí, «La paz empieza cuando uno respeta al otro, Ricardo. Acuérdate de eso, tú también». No alzó la voz, pero salió visiblemente molesto. Con los días empecé a notar cómo la familia de Marisol movía pequeñas piezas para incomodarme. La silla en la que siempre me sentaba apareció un día ocupada por una caja de manteles. Mi taza de café desapareció, y cuando la hallé, estaba en un rincón del patio llena de tierra. El espacio en la despensa que usaba para mis cosas apareció repleto de latas y bolsas ajenas. No era coincidencia. Yo no respondía con gritos, respondía con actos. Un sábado madrugué y puse mi silla en la terraza en ese lugar donde siempre me daba el sol de la mañana. Mientras desayunaba, la madre de Marisol se acercó y dijo, «Esa silla es de la sala, mejor regrésela». Le contesté, «Esta silla la compré yo, y donde la ponga yo, ahí se queda». Ella no respondió, pero su gesto se endureció. Esa misma tarde fui al mercado y compré frutas, pan y queso. Guardé todo en una caja y lo puse en mi cuarto. Cuando Marisol lo notó, preguntó, «¿Y eso? ¿Va a guardar la comida en su cuarto?». Le respondí, «Es lo que yo compro con mi dinero para que no se pierda». Ella apretó los labios y no dijo nada más, pero en su mirada había enojo. Los pequeños choques se hicieron más frecuentes. No eran gritos, pero sí miradas tensas, palabras calculadas. Ricardo intentaba mantenerse al margen, pero yo sabía que su silencio era por conveniencia, no por querer resolver nada. Mientras no hubiera escándalos, él no intervenía. Una tarde, mientras reparaba una puerta del patio, escuché al primo adolescente de Marisol decirle a uno de los hermanos, «Pues este viejo no tarda en irse, ya verán». Me quedé quieto sin que supieran que los oía. No respondí, pero guardé esas palabras. Esa noche cené solo en la terraza. El aire estaba fresco y las luces de la calle parpadeaban a lo lejos. Pensé en todo lo que había ocurrido desde que llegué. Recordé cada gesto de desprecio, cada palabra que intentaba minimizarme. Y más que enojo, lo que sentí fue claridad. Ellos pensaban que yo estaba acorralado, que solo me quedaba ceder. No sabían que aún no habían visto de lo que soy capaz cuando intentan borrarme de mi propio terreno.
El domingo por la mañana decidí no pasar el día entero encerrado en casa. Fui a visitar a don Manuel, un viejo compañero de obra que ahora tenía un taller mecánico. Pasé varias horas ahí conversando y tomando café. Cuando volví ya por la tarde, Marisol me recibió con un tono seco. Hoy no estuvo en la comida. Hicimos mole para todos. Le sonreí y respondí. Qué bueno, yo comí con un amigo y pasé de largo. Vi cómo su gesto se endurecía. Ella quería tenerme siempre bajo su control, atado a sus horarios y reglas. Cada vez que rompía esa expectativa, ella perdía un poco del control sobre mí, y eso poco a poco le agotaba la paciencia. Esa misma semana Ricardo volvió a pedirme dinero. Dijo que era para cubrir unos gastos de la casa. Le pregunté, ¿qué gastos tartamudeó? Y dijo que eran cosas varias. Entonces le respondí, si no puedes decirme exactamente en qué no puedo ayudarte. Se molestó, pero no insistió. Sabía que el terreno estaba cambiando. No era aún el momento de dar un paso definitivo, pero sí de dejar claro que no podían moverme como una ficha de su tablero. Y cada vez que mantenía mi postura, ellos lo notaban, aunque no lo admitieran. La noche del jueves, mientras todos veían televisión, salí a la calle a caminar. El aire fresco de la noche despejó mi mente. Pasé frente a la iglesia y me quedé unos minutos en silencio pensando no en venganza todavía, sino en estrategia. La paciencia que cultivé en años de trabajo me servía ahora más que nunca. Al volver la casa estaba callada. Pasé por la sala y vi mi silla fuera de lugar. La acomodé en su sitio y me senté no para mirar televisión, sino para ocupar el espacio que me pertenece. Podían mover mis cosas, podían murmurar a mis espaldas, pero mientras yo siguiera ahí recordándoles que no soy invisible, la historia no estaba escrita. El calor de julio en San Luis de la Paz era implacable. Esa semana, el sol golpeaba con fuerza sobre el techo de lámina del patio y el aire dentro de la casa se volvía denso. Me levanté temprano como siempre para aprovechar la frescura de la mañana. Estaba barriendo la terraza cuando escuché un golpe fuerte en la cocina. Entré y encontré al primo adolescente de Marisol con una olla en el suelo. «No fui yo, se cayó sola», dijo encogiéndose de hombros. La olla, una de las que había comprado con mi dinero hacía apenas unos meses, estaba abollada. Me agaché, la recogí y mirándolo fijamente le dije, «En esta casa cuando uno rompe algo lo dice y se hace responsable». Él soltó una risa burlona y salió sin responder. Marisol, que estaba lavando platos, me miró y dijo, «Ay, don Ernesto, no se enoje por una olla. Aquí todo es de todos». Esa frase fue como sal en una herida abierta. La miré y le contesté, «No, Marisol, aquí nada es de todos. Aquí hay cosas que yo pagué y respeto que sean para compartir, pero eso no significa que no se cuiden». Ella frunció el ceño, pero no replicó. A media mañana Ricardo volvió del trabajo. Apenas entró Marisol le contó lo de la olla, pero a su manera diciendo que yo andaba de mal humor y regañando a los muchachos. Ricardo vino a mi cuarto. «Papá, ¿qué pasa?» «No quiero problemas por tonterías». Cerré el libro que estaba leyendo y le respondí, «Las tonterías son las que empiezan a romper el respeto, hijo, y si no lo detienes a tiempo después, no hay vuelta atrás». No sé si entendió, pero se quedó callado. Se pasó la mano por la cara y me dijo, «Es que aquí todos tenemos que aprender a convivir». Lo miré y le respondí, «La convivencia empieza por respetar lo ajeno. Si no, no es convivencia, es abuso». Ese día decidí no almorzar en casa. Fui a la fonda de doña Marta, una amiga de años. Me recibió con un abrazo, me sirvió un plato de caldo de res y un refresco frío. Conversamos un rato y me hizo bien sentirme escuchado sin juicio. Cuando volví ya entrada la tarde, el ambiente en la casa estaba cargado. La madre de Marisol me llamó a la cocina. «Don Ernesto, necesitamos hablar». Me senté aunque ya sabía por dónde iba la cosa. «Es que hemos notado que últimamente usted anda muy aparte como si no quisiera compartir con nosotros. Y pues aquí todos tenemos que cooperar y ayudar en lo que se necesite». Respiré hondo y contesté, «Cooperar no es obedecer órdenes. Ayudar no es hacer todo lo que ustedes no quieren hacer.
Y compartir no significa que todo lo mío se use sin respeto. Se hizo un silencio incómodo. La tía de Marisol, que estaba escuchando, murmuró algo como, pues si no le gusta que se vaya. Ahí sentí el primer golpe real de rabia en semanas. Me levanté despacio, las miré a las dos y dije, yo no voy a ningún lado. Esta casa la compré yo, y mientras mi nombre esté en la escritura, voy a estar aquí. El que no esté de acuerdo sabe dónde está la puerta, y salí de la cocina. Esa noche Ricardo vino a mi cuarto, cerró la puerta y me habló en voz baja. Papá, así no podemos seguir. Marisol está muy molesta, mi suegra también. Si seguimos así va a haber problemas grandes. Lo miré y le dije, los problemas no empiezan porque yo ponga límites, Ricardo. Empiezan porque ustedes creen que pueden borrarme de un lugar que yo construí para todos. Él no respondió, solo se pasó la mano por el cabello y salió. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Nadie me dirigía la palabra más de lo necesario. La comida se servía y no me llamaban. Yo preparaba la mía aparte sin esperar invitaciones. Lavaba mis trastes, guardaba mis cosas y pasaba más tiempo fuera que dentro. Pero la tensión explotó un domingo por la tarde. Estaba en el patio regando plantas cuando escuché que movían muebles en mi cuarto. Entré y encontré al hermano menor de Marisol y al primo moviendo mi ropero. ¿Qué hacen aquí?, pregunté con un tono más fuerte del que esperaba. Nada, es que vamos a guardar unas cosas aquí, dijo el muchacho como si no fuera nada. Me acerqué, cerré la puerta del ropero con fuerza y les dije, aquí no se guarda nada que no sea mío. Salgan ahora mismo. Se miraron y uno murmuró, viejo loco, ahí no me contuve. Loco no, dueño. Y si vuelven a entrar a mi cuarto sin permiso, no respondo. Los dos salieron murmurando algo que no quise entender. Esa misma noche cerré mi cuarto con llave y guardé el sobre con la escritura dentro de una caja más segura. Algo me decía que no podía dejarlo a la vista ni un día más. Esa noche dormí poco. Escuchaba pasos, puertas, murmullos. No sabía si era mi imaginación o si realmente estaban tramando algo, pero lo que sí sabía era que el tiempo de solo observar estaba llegando a su fin. Ya no se trataba de simples descortesías. Ahora estaban traspasando la línea de invadir mi espacio personal, y si cruzaban ese límite, una vez lo harían una y otra vez hasta que no quedara nada que fuera mío. Mientras yacía en la cama mirando el techo, recordé una frase que mi padre me dijo cuando yo era joven. Hijo, cuando te quieren sacar de tu tierra, no discutas, actúa. Esa frase me acompañó hasta el amanecer. Y amanecer para mí esa vez significó algo distinto, que la paciencia tiene un límite y el mío estaba cerca. La semana después del incidente en mi cuarto fue diferente, no porque la familia de Marisol hubiera cambiado su actitud, sino porque yo ya había tomado una decisión en silencio. No iba a esperar a que me echaran. Iba a moverme antes de que ellos dieran el siguiente paso, y para eso debía planear. El lunes temprano salí antes de que despertaran. Caminé hasta la plaza y me senté en la banca de siempre, la que está frente a la iglesia. Ahí encontré a don Manuel, mi viejo compañero de la obra. Lo invité a un café y charlamos un buen rato. No le conté todo, pero le dije lo suficiente para que entendiera que necesitaba un consejo. Cuando en tu propia casa ya no te tratan como dueño, es hora de recordarles quién eres, me dijo. Sus palabras se me quedaron grabadas. Antes de volver a casa, pasé por la notaría donde hace años firmé la escritura. Saludé al licenciado Gómez, un hombre mayor que me conoce desde hace décadas. Le pregunté como quien no quiere la cosa sobre el procedimiento para hacer ciertos cambios en una propiedad. No di detalles, pero él me explicó los pasos. Salí de ahí con la cabeza más clara y un papel doblado en el bolsillo, una lista de documentos que podría necesitar. Cuando regresé, todo seguía igual. Marisol y su madre en la cocina, sus hermanos viendo televisión, el primo durmiendo en el sofá. Nadie me preguntó dónde había estado. Me encerré en mi cuarto y guardé la lista dentro del sobre con la escritura. En los días siguientes empecé a organizarme, revisé mis cosas, separé lo que era esencial y lo que podía dejar atrás. Me di cuenta de que mucho de lo que poseía no valía por el dinero, sino por los recuerdos.
Fotografías, cartas, herramientas que usé durante años. Las guardé en una caja resistente y la escondí en un rincón del ropero cubierta con una cobija vieja para que nadie la notara. Un miércoles aproveché que todos estaban ocupados para hacer algo que no había hecho desde que llegamos. Revisé cada rincón de la casa. No buscaba nada en particular, solo quería medir el terreno, saber qué espacios aún eran míos y cuáles ya habían ocupado. Descubrí que la bodega del patio, que al principio estaba vacía, ahora estaba llena de cajas de la familia de Marisol. También vi un candado nuevo en uno de los cuartos que antes estaba libre. No me sorprendió, pero sí confirmó que ellos seguían avanzando, ocupando más y más. No dije nada. Solo observé, y mientras lo hacía, trazaba mentalmente el mapa de mi próximo movimiento. El jueves fui al mercado temprano. Compré lo de siempre, pero también pasé por la ferretería y adquirí un pequeño candado de combinación. Esa misma tarde lo coloqué en la puerta de mi cuarto. Marisol lo notó y me preguntó con un tono entre curiosidad y molestia: ¿Y eso para qué? Le respondí sin alzar la voz: para cuidar mis cosas igual que ustedes cuidan las suyas. No dijo más, pero su expresión me confirmó que el mensaje había llegado. Ese candado fue mi primer acto visible de defensa. A partir de ahí sentí que comenzaba a recuperar terreno. El viernes Ricardo me pidió que lo acompañara al banco para hacer un depósito. Acepté no porque quisiera, sino porque quería observar. Mientras él hablaba con el cajero, yo revisaba los folletos y recordaba las palabras del licenciado Gómez. Sabía que si todo salía según lo planeado, pronto tendría que ir al banco yo mismo para otros asuntos. Asuntos que Ricardo ni imaginaba. Esa noche, mientras todos veían televisión, salí al patio y me quedé mirando el cielo. Sentí ese aire tibio que antecede a la lluvia. Pensé otra vez en mi padre, en cómo decía que la tormenta no avisa, pero el que se prepara no la teme. Yo me estaba preparando. El sábado, después de almorzar, decidí visitar a otro amigo, don Ernesto, quien había sido mi compañero en varias obras. Él conocía a gente en el municipio y en el registro de la propiedad. Pasamos la tarde conversando y poco a poco le fui revelando más detalles. No necesitaba contarle todo, pero sí lo suficiente para que entendiera que estaba a punto de tomar una decisión importante. Si lo vas a hacer, Ricardo, hazlo rápido y sin avisar. No des tiempo a que reaccionen, me dijo. Ese consejo se volvió parte de mi plan. Volví a casa con paso tranquilo como si nada, pero por dentro sentía una mezcla de nervios y determinación. El domingo, mientras desayunábamos, la madre de Marisol dijo en voz alta, casi como un aviso: «Pronto vamos a arreglar el patio para tener más espacio nosotros». Ricardo, que estaba ahí, asintió. Yo dejé mi taza sobre la mesa y dije: «El patio no se toca sin mi permiso». El silencio que siguió fue largo. No buscaba discutir en ese momento. Solo quería dejar claro que aunque callara la mayor parte del tiempo, no estaba ciego ni sordo, y que aún tenía voz. Esa tarde salí a caminar solo. Pasé frente a la notaría otra vez, pero no entré. Solo miré la fachada y pensé en la lista que guardaba. Ya tenía todo lo necesario salvo un detalle, y ese detalle lo conseguiría en los próximos días. El lunes siguiente salí temprano diciendo que iba al mercado, pero tomé otro rumbo. Fui al registro de la propiedad para confirmar algo que ya sabía: la casa seguía a mi nombre, sin anotaciones, sin hipotecas ni copropietarios. Salí de ahí con una copia del registro bajo el brazo. Ese papel, junto con la escritura, era mi prueba más sólida. Al volver encontré a todos en el patio riendo y asando carne. Nadie me preguntó dónde había estado. Me serví un café, me senté en mi silla y observé. Ellos pensaban que yo estaba resignado. No sabían que mientras ellos se distraían, yo ya movía las piezas que decidirían el final de esta historia. Esa noche, antes de dormir, saqué todos los documentos, la escritura, la lista del licenciado y la copia del registro. Los puse sobre la mesa y los observé durante un buen rato. No soy un hombre de estudios, pero sé leer lo suficiente para entender lo que tenía entre las manos: poder. Y el poder, cuando se usa en el momento justo, es más fuerte que cualquier grito. Guardé todo de nuevo y me recosté.
Afuera el viento comenzó a soplar con más fuerza, y dentro de mí la calma de la paciencia empezó a transformarse en la certeza de que la hora de actuar estaba cada vez más cerca. El calor de agosto se pegaba a la piel como una sábana húmeda. Desde temprano, la casa era un bullicio, la televisión a todo volumen en la sala, la licuadora rugiendo en la cocina y voces mezcladas que subían y bajaban como en un mercado. Yo estaba en mi cuarto sentado junto a la ventana bebiendo mi café en silencio. Sabía que el día sería largo. A media mañana salí al patio a tender mi ropa recién lavada. El hermano menor de Marisol estaba sentado en la banqueta fumando. El humo me llegó directo. «Aquí no se fuma», le dije con voz firme. Me miró, soltó una carcajada y respondió: «Pues este ya es patio de todos, don Ernesto». Me quedé quieto unos segundos, luego caminé hasta él, le quité el cigarro de la mano y lo apagué contra el muro. Este patio sigue siendo mío, y mientras yo esté aquí, se respetan mis reglas. Se levantó con gesto de querer replicar, pero no lo hizo. A la hora de la comida, Marisol puso la mesa con platos y cubiertos para todos menos para mí. No fue un descuido. Me quedé de pie observando la escena, y cuando todos se sentaron, fui a la cocina, tomé mi plato y cubierto y me serví. Me senté en la cabecera como siempre había hecho y empecé a comer. Nadie dijo una palabra, pero el silencio denso se sintió como una discusión sin gritos. Esa noche Ricardo llegó. Lo vi cansado, pero con un aire de incomodidad. Me dijo que estábamos teniendo demasiadas fricciones y que la familia de Marisol se sentía atacada. Lo miré y le respondí: «El respeto no es ataque, hijo. Lo que pasa es que aquí confunden las cosas. Creen que porque no grito, acepto todo, y no es así». Él no contestó. Los días siguientes fueron una serie de provocaciones. Mi silla en la terraza desapareció un día y apareció en el cuarto de la tía. El espacio donde guardaba mi bolsa del mercado fue ocupado por garrafones de agua que no eran míos. Incluso descubrí que alguien había abierto una de mis cajas en el ropero. Eso último me encendió por dentro. Decidí que ya no iba a dejar pasar ni una. El miércoles, al ver al primo adolescente de Marisol usando mis herramientas para reparar su bicicleta, me acerqué y le dije: «Esa caja no se toca. Si necesitas algo, lo pides. Y si no sabes pedir, no lo usas». Él me miró con burla y dijo: «¿Y si no?». Me acerqué un paso, lo miré a los ojos y respondí: «Entonces lo vas a aprender a la mala». Se levantó y dejó la herramienta sobre la mesa. Esa misma tarde puse un segundo candado en el armario donde guardaba mis cosas más valiosas. Marisol lo notó y comentó: «¿Tiene miedo de que le robemos algo?». Le respondí: «No tengo miedo, solo tengo memoria. Y la memoria me ha enseñado que más vale prevenir que lamentar». El viernes, mientras desayunaba, la madre de Marisol dijo en voz alta: «Pues yo creo que pronto deberíamos reorganizar los cuartos para estar más cómodos nosotros». Fue como si me arrojara una piedra. Dejé la taza sobre la mesa y respondí: «Aquí no se mueve nada sin que yo lo diga, y si no les gusta, la puerta está abierta». La mujer me lanzó una mirada de desprecio y salió sin decir palabra. Esa noche Ricardo vino a hablar conmigo. «Papá, ¿no cree que se está poniendo muy duro? Está haciendo que todos se sientan incómodos». Respiré hondo y le dije: «Ricardo, incómodo me siento yo desde que esta casa dejó de ser mi hogar para convertirse en una pensión donde todos exigen y nadie agradece. Y te voy a decir algo más, esa escritura sigue a mi nombre y no voy a permitir que nadie me quite lo que es mío». Él se quedó en silencio unos segundos. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó. Lo miré fijo. «Eso, hijo. Lo vas a saber en el momento en que debas saberlo». A partir de ahí cambié mi rutina. Salía más seguido, pero no siempre al mismo lugar. A veces iba a ver a don Manuel, otras pasaba por la notaría, otras iba al mercado, pero tardaba más de lo necesario. No quería que supieran exactamente dónde estaba ni con quién hablaba. Un domingo por la tarde, mientras todos estaban ocupados en la cocina, entré a la bodega del patio y revisé las cajas que habían puesto ahí. No me importaba su contenido, pero sí saber qué tan llenas estaban. Me di cuenta de que buena parte de lo que guardaban eran cosas que podían sacar rápido si era necesario. Sonreí para mí mismo.
En esa casa los únicos que realmente podían ser desplazados en un instante eran ellos. Esa noche mientras cenaba solo sentí que el momento se acercaba. No sabía si sería en una semana o en un mes, pero cada gesto, cada palabra, cada invasión de mi espacio empujaba la situación hacia un punto de no retorno. Antes de dormir, saqué la escritura y la copia del registro, las puse sobre la mesa junto a la lista que me dio el licenciado Gómez. Encendí la lámpara y me quedé observándolos. No eran solo papeles, eran mi llave de salida y al mismo tiempo mi escudo de defensa. Esa madrugada soñé otra vez con mi padre. Lo vi joven con las manos llenas de tierra mirándome y diciendo, «Cuando es hora, hijo, es hora. No la dejes pasar». Me desperté con esa frase grabada en la cabeza y mientras el sol de la mañana entraba por la ventana supe que la hora estaba casi aquí. El lunes amaneció con un aire extraño. Quizás era solo mi percepción, pero sentía que cada sonido en la casa era más fuerte, más marcado. Las cucharas chocando contra los platos, las voces en la cocina, el televisor encendido desde temprano. Me vestí con calma, guardé unos papeles en una carpeta y salí sin decir a dónde iba. Caminé hasta la notaría. El licenciado Gómez me recibió con su formalidad de siempre. «¿Lo tiene todo listo?». Don Ernesto me preguntó. Asentí y le entregué la escritura, la copia del registro y mi identificación. «Perfecto. Lo demás lo podemos preparar en 2 días». No entré en detalles y él tampoco preguntó. Eso era lo que siempre aprecié de Gómez, sabía cuándo callar. Salí de ahí directo al banco. Retiré una suma considerable de dinero que había guardado desde hacía tiempo. Lo metí en un sobre y lo guardé en el interior de mi chaqueta. Luego pasé por el mercado. Compré algunas cosas sencillas, pan, café y algo de fruta para no levantar sospechas. Cuando regresé a casa, la tía de Marisol estaba en la puerta. Me miró con esa curiosidad que no se puede disimular. «¿Y dónde estuvo tan temprano?», preguntó. En mis asuntos, le dije, y pasé de largo. No había nada más que añadir. Ese día decidí pasar más tiempo en la terraza leyendo un periódico viejo. La madre de Marisol pasó varias veces mirándome de reojo. Sentía que algo en mi serenidad la incomodaba. Quizá porque por primera vez en mucho tiempo no me veía ni molesto ni resignado, sino tranquilo. Por la tarde busqué a Ricardo. Estaba en su cuarto revisando el celular. «Hijo, necesito que me firmes un papel como testigo», le dije. Me miró sorprendido. «¿Qué papel?», preguntó. «Nada grave, solo un trámite personal». Lo firmó sin leer demasiado. Ese papel no tenía que ver todavía con la casa, pero era parte de un movimiento que pronto encajaría en el rompecabezas. Al día siguiente salí temprano otra vez. Esta vez fui a ver a don Ernesto, el amigo con contactos en el municipio. Le llevé un café y nos sentamos en su taller. Le conté que estaba por hacer un cambio importante y que quizá necesitaría su ayuda para mover algunos papeles rápido. Ernesto sonrió. «Tú dime cuándo, y lo hacemos sin ruido». Esa frase me dio la certeza de que ya tenía todo lo necesario. Esa tarde al volver encontré la sala desordenada llena de bolsas y cajas. Pregunté qué pasaba. Marisol respondió: «Estamos viendo cómo reorganizar para estar más cómodos». La miré y le dije: «No mueva nada mío ni un solo objeto». Ella se encogió de hombros, pero en sus ojos se notaba la incomodidad. Esa noche guardé la carpeta con los documentos en un lugar distinto fuera de mi cuarto. No iba a arriesgarme a que si se les ocurría buscar la encontraran. El miércoles, mientras desayunaba, Ricardo me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba haciendo trámites. Le respondí con una media sonrisa. «La gente siempre habla, hijo. Pero no todo lo que dicen es cierto». Sabía que la intriga era parte del juego. Pasé el resto del día moviéndome como si nada, pero por dentro sentía que cada pieza empezaba a caer en su sitio. Si todo salía como lo planeaba, en pocos días la historia de esta casa iba a cambiar, y no a su favor. Esa noche, mientras todos conversaban en la sala, yo me quedé en la terraza escuchando el viento, y en silencio confirmé: para mí mismo estaba listo. El jueves amanecí antes de que cantara el gallo. Me vestí.
Guardé la carpeta con los documentos en una bolsa de cuero y salí sin hacer ruido. La calle estaba fría y ese aire de la mañana me dio el empuje que necesitaba. Caminé con paso firme hasta la notaría. El licenciado Gómez ya me esperaba. Listo para firmar, don Ernesto preguntó. Asentí. Nos sentamos, revisamos los papeles una vez más y él me explicó cada punto. No lo necesitaba. Ya lo había leído en casa, pero lo dejé hablar. Firmé donde me indicó 1, 2, 3 veces. Él también firmó, puso los sellos y me entregó una copia. Con esto, en un par de días el cambio será oficial, dijo. Guardé todo con cuidado y le estreché la mano. Salí de la notaría y fui directo al banco. Hice otra transacción importante esta vez con un objetivo claro. Cuando el cajero me entregó el comprobante, lo doblé y lo guardé junto a los papeles. No era algo que cualquiera pudiera entender a simple vista, pero para mí cada movimiento estaba conectado. Antes de regresar a casa, pasé por la tienda de don Raúl, un viejo conocido. Le compré unas cajas grandes y le pedí que las llevara a la dirección de siempre. ¿Mudanza? Ernesto preguntó con una sonrisa. Algo así respondí. No era mentira. Al llegar a casa encontré a Marisol y a su madre en la cocina susurrando. Me vieron entrar pero no hicieron preguntas. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a guardar algunas cosas en las cajas. Solo lo esencial, lo que realmente tenía valor para mí. El resto podía quedarse. Esa tarde Ricardo llegó y me encontró en medio de la tarea. ¿Qué haces, papá?, preguntó. Organizando mis cosas, respondí sin mirarlo. ¿Por qué vas a irte? Me encogí de hombros. Uno nunca sabe, hijo. Siempre es bueno estar preparado. Esa noche guardé la carpeta con los documentos en un lugar que solo yo conocía. Un doble fondo en una vieja maleta que había sido de mi padre. Nadie excepto yo sabía que ese compartimento existía. El viernes temprano volví a salir. Esta vez fui al registro de la propiedad, entregué los papeles al funcionario y firmé otro documento. Con esto queda todo asentado, dijo. Sus palabras sonaron como encajar la última pieza de un rompecabezas que llevaba semanas armando. Cuando regresé, la casa estaba demasiado silenciosa. Entré y encontré a todos reunidos en la sala: Marisol, su madre, los hermanos, el primo. Ricardo estaba de pie. «Papá, tenemos que hablar», dijo. Me senté en una silla frente a ellos. «Escucho». Marisol tomó la palabra primero. «Es que creemos que ya no es cómodo para todos vivir así. Pensamos que lo mejor es que usted busque un lugar para estar más tranquilo». Me quedé mirándola unos segundos y luego recorrí con la vista a cada uno. «Entiendo. Así que quieren que me vaya de la casa que yo compré». Ricardo intentó suavizar. «No es eso, papá. Pero aquí ya hay demasiada gente». Levanté la mano para interrumpirlo. «No te preocupes, hijo. Justo hoy resolví todo lo que tenía que resolver». Me levanté. Fui a mi cuarto y regresé con la carpeta. La puse sobre la mesa, la abrí despacio, saqué la escritura y la copia del registro. «Ven esto aquí». Dice claramente quién es el dueño de esta casa y sigue siendo el mismo desde el primer día. Vi cómo sus rostros cambiaban, algunos palidecieron, otros fruncieron el ceño. Marisol cruzó los brazos. «¿Y eso qué significa?». Me incliné hacia adelante. «Significa que yo decido quién vive aquí. Y desde hoy esta casa no es para todos. Es para quien respete las reglas y ustedes no las respetaron». Ricardo dio un paso hacia mí. «Papá, no hagas esto». Lo miré fijo. «Hijo, yo no lo empecé. Solo estoy terminando lo que ustedes comenzaron». Saqué otro documento de la carpeta. «Aquí está la notificación que presenté hoy. A partir de la próxima semana tendrán que salir todos». Un silencio espeso cayó sobre la sala. La madre de Marisol se levantó con el rostro encendido de ira. «No puede hacer eso». Me enderecé. «Claro que puedo. Y lo voy a hacer». Me di media vuelta, subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Afuera se escuchaban voces alteradas, pasos rápidos y puertas que se abrían y cerraban. No me importaba. Sabía que en ese momento había roto la ilusión de que podían controlarme. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era otro.
No había risas ni música, solo un silencio denso interrumpido por murmullos en la cocina. Sabía que hablaban de mí, de lo que había dicho la noche anterior. No me afectaba. Me serví un café, lo tomé en la terraza y dejé que el sol calentara mi rostro. Al rato Ricardo se acercó. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido. «Papá, ¿de verdad vas a hacer esto?», preguntó. Lo miré sin dureza, pero con firmeza. «Ricardo, te di esta casa para que tuvieras un hogar, no para que se volviera un lugar donde yo no tengo voz. Les di tiempo, paciencia y respeto. No recibí lo mismo y todo tiene un límite». Intentó replicar, decir que podíamos hablarlo, pero su tono sonaba a negociación para perder lo menos posible. Y yo ya no estaba para medias tintas. «No hay nada más que hablar, hijo. La decisión está tomada». En los días que siguieron, la casa se volvió un campo de tensión. Marisol evitaba cruzar palabras conmigo, pero sus hermanos me lanzaban miradas cargadas de rencor. El primo adolescente hacía ruido adrede al pasar frente a mi puerta. La madre de Marisol me ignoraba por completo. No respondía a ninguna provocación. El jueves llegó la notificación oficial. El cartero tocó la puerta y entregó el sobre grande. Ricardo lo recibió y lo dejó sobre la mesa. Marisol lo abrió sin esperar. Leyó en silencio y al terminar dijo: «Tenemos una semana». Hubo discusiones entre ellos, llamadas planes improvisados. Yo no interferí. El domingo por la mañana vi a los hermanos de Marisol empacando. El primo llevaba bolsas al coche. Marisol iba y venía con cajas. Ricardo entró a mi cuarto. «Papá, no sé si podré conseguir un lugar tan rápido, pero haré lo posible». Lo miré y por primera vez en mucho tiempo hablé con calma. «No te deseo mal, Ricardo. Solo espero que esto te sirva para entender que las decisiones siempre tienen consecuencias». El martes el patio estaba lleno de cosas listas para cargar. La madre de Marisol pasó junto a mí sin saludar. No lo esperaba. A media tarde el último coche salió por el portón. Ricardo fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Cerré el portón y me quedé un momento mirando la calle vacía. La casa estaba en silencio. Caminé por cada habitación, algunas sucias, otras vacías. No sentí tristeza, sentí paz. Me preparé un café. Lo bebí en la terraza y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo ese lugar me pertenecía de verdad, no solo en el papel. En los días siguientes limpié la casa, reacomodé mis cosas y cerré con candado los cuartos que no usaba. Volví a mi rutina de antes: café temprano, mercado, pláticas con amigos. La tranquilidad había regresado, pero no era la misma. Ahora sabía cuánto cuesta mantenerla. Una tarde, sentado en la terraza, pensé en Ricardo. No sabía dónde estaba ni cómo le iba. Tal vez algún día entendería que no era cuestión de dinero ni de propiedad, sino de respeto. Y si no lo entendía, ya no era mi tarea enseñárselo. Lo que sí sabía era que no me arrepentía. Hacer justicia no siempre es cómodo, pero dormir con la conciencia limpia vale más que cualquier incomodidad. Y si tú que me escuchas has llegado hasta aquí, te digo algo. Nunca permitas que te borren de tu propia historia. No importa si eres joven o viejo, rico o pobre, tu dignidad no tiene precio. Ahora dime tú, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Y de paso dime, ¿desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Porque a veces una historia así es el empujón que alguien necesita para recuperar su lugar.